3 de la tarde, hora central europea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pendientes estamos de los mercados financieros, pendientes de las subidas que estamos viendo a esta hora de la tarde en el petróleo, en el mercado energético. Para el Brent vemos rebotar en el entorno del 1,5% al barril, recortes que le hacen retroceder, mejor dicho, hacia la zona de los $76 el barril. Entre tanto, lo que sí que está subiendo es el oro. No se acerca ni de lejos a esos máximos que vimos intradía hace un par de jornadas en los que llegó a tocar los $2.200 la onza, pero aún así mantiene cierta senda alcista en una resistencia, en una ganancia de la que avisan algunos analistas. Ojo, cuidado, podría no ser una realidad palpable y constante en el tiempo que viene. El euro dólar, mientras tanto, vemos con retrocesos para la divisa única frente al billete verde, con expectativas de los economistas del mercado de que los bancos centrales no van a seguir subiendo los tipos de interés, y es más, que van a empezar a bajarlos de aquí a no mucho tiempo. En el resto de mercados, en la renta variable, la situación viene en pre-market para Estados Unidos de cierta invariabilidad con respecto a lo que veíamos en jornadas anteriores. Los futuros para el S&P, los continuos, lo hacen cotizar por debajo de los 4.600 puntos, y entre tanto aquí en Europa una situación de máximos para el DAX Etra tras romper históricos ayer. Sigue manteniendo esa senda alcista, 0,83 a esta hora de la tarde de hueco alcista. Frankfurt en los 16.600 puntos. Y mientras tanto también el IBEX 35 aquí en casa, en la Bolsa de Madrid, cotizando por encima de los 10.300. Mercados pendientes de los datos macroeconómicos, de esas nóminas privadas, las ADP que hemos visto hace nada en Estados Unidos, y que dan cuenta de que sí, que Powell está haciendo retroceder al mercado laboral, está enfriando la economía sin meterla en el congelador, evitando la recesión. Nóminas ADP que ahora se conjugan con los datos del déficit comercial de Estados Unidos. Última hora informativa que acaba de llegar a la redacción de Negocios Televisión y que vemos y da cuenta de que ahora sí Estados Unidos puede entrar en la desaceleración económica. El déficit comercial se dispara un 5,1% hasta los 64.400 millones de dólares. Esto en el mes de octubre. Déficit comercial que aumenta más de lo que predijo el mercado hasta hace unos días, con exportaciones que siguen disminuyendo tras el dato del mes pasado, con importaciones que aumentan en el entorno del 0,2% y que hacen a Estados Unidos más dependiente de la balanza comercial, más dependiente del resto y de la producción de países extranjeros que de su economía propia. En lo que va de año, el déficit comercial, es verdad, se ha reducido a pesar de los repuntes que hemos visto en el último trimestre, pero entre tanto se ve un desplome de estas cifras comerciales estadounidenses del entorno de los 20 puntos porcentuales. Mercados financieros que, como les decíamos, mantienen el tono optimista, al menos en pre-market para Wall Street, con títulos y protagonistas que hemos ido analizando a lo largo de nuestra programación en Negocios Televisión. Nvidia, la de semiconductores, una de ellas, pero además el foco está puesto en una compañía que no es pública, pero con la que se especula que pudiera salir a bolsa, en una gigante tecnológica china, en ByteDance. Acaba de confirmar que va a lanzar nuevos programas de recompras de acciones. Es una compañía privada, es verdad, pero tiene accionistas, y estos accionistas están viendo que se confía en el modelo de negocio y que la matriz de TikTok, según la valoración que se le ha hecho y la noticia que está filtrando a esta hora de la tarde la CNBC, podría llevar a ByteDance a superar la valoración pública de 268.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque ByteDance está ofreciendo a los actuales tenedores de títulos de la compañía $160 la acción. Recompras que en este caso, dentro de empresas privadas, suelen ser una forma para que los accionistas, los tenedores de acciones, estén contentos con el devenir de la compañía, obtengan rendimiento de las inversiones iniciales, especialmente cuando no hay un factor de liquidez propio, como puede ser una oferta pública inicial, una OPI. En todo caso, ByteDance ofrece estas recompras de acciones a los accionistas privados, y lo que demuestra es una contracorriente en la senda tecnológica de lo que estamos viendo en estos últimos días. Despidos, por ejemplo, lo veíamos hace nada en Spotify estos últimos días, 17% de reducción de plantilla la que va a anunciar. Pues bien, ByteDance, la matriz de TikTok, le da la vuelta a esta crisis tecnológica, al menos por la parte europea y estadounidense, y ofrece recompras de acciones que valoran a la compañía en casi 300.000 millones de dólares. Jornada, la de este 6 de diciembre, festivo aquí en España, a pesar de negociación dentro del mercado nacional. Ese IBEX 35 que les decíamos está por encima ya de los 10.300 puntos máximos anuales, que va rompiendo día a día, y con claves de la tarde, con noticias de la jornada que se van dibujando en función de varios focos informativos. El primero, la guerra de Israel, las tensiones que poco a poco siguen surgiendo en Oriente Medio, sobre todo cuando el conflicto se desplaza del norte hacia el sur de la franja, donde las fuerzas de defensa de Israel ya han entrado con los
estanques donde estaban la mayoría de los ciudadanos gazatíes que emigraron del norte al sur, básicamente porque Israel les dijo que se fueran, que allí iban a entrar. Bien, los civiles son foco de atención del conflicto, son el principal foco de crisis diplomática en estos últimos tiempos. Lo hemos visto en las desavenencias que hay entre la mayoría de los líderes europeos con Benjamin Netanyahu, precisamente por las bajas civiles que causan los ataques de sus fuerzas de defensa en Gaza, y también hemos visto cómo Anthony Blinken, por ejemplo, el secretario de Estado de Estados Unidos, les petaba hace no tanto tiempo a Tel Aviv también y le criticaba por su posición en cuanto a los ataques de la guerra. Pues bien, seguimos pendientes de los armamentos, de qué utiliza Israel para defenderse, cuáles son las formas que tiene Benjamin Netanyahu de acabar con Hamas o al menos intentar destruir a las milicias terroristas pro-palestinas. Se vale de la tecnología, lo hemos visto con esa gran cúpula de hierro que yace sobre Israel. De la tecnología en algunas ocasiones más salvaje es la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que se acaba de conocer le está también diciendo a Israel qué objetivos tiene que matar. 100 objetivos al día. Dice cómo, dice cuándo y dice las víctimas civiles que van a caer con cada uno de los ataques que realiza Israel en la franja de Gaza. Es tecnología ultra secreta, como toda la de la inteligencia artificial, y más en tiempos de guerra, y de la que han hablado por primera vez en el diario británico The Guardian. La inteligencia artificial básicamente lo que crea es un nombre, es una dirección y el número de víctimas que van a morir en el ataque. Las calcula y más o menos le dice a Israel cuál va a ser el impacto de sus futuros ataques. Identifica 3 tipos de ejecuciones y hace como un semáforo: rojo, amarillo, verde, desaconsejada, dudosa y recomendada, dependiendo de si la inteligencia artificial considera que hay que llevar o no a cabo esta operación por el número de bajas civiles que podría causar. Esta tecnología de Israel es la Absora, el Evangelio, si se traduce al castellano actual, la inteligencia que le dice a las fuerzas de defensa cómo hay que matar en tiempos de guerra en los que los drones, la inteligencia artificial, cada vez están sumando muchos más puntos. Si bien las actividades de esta división de inteligencia artificial de las fuerzas de defensa de Israel, uno de los ejércitos más modernizados del mundo, empezaron en 2019, estas operaciones están todas clasificadas. Apenas se sabe de ellas, más que las filtraciones de la prensa que hemos visto en estos últimos días. La fábrica de objetivos de las fuerzas de defensa ha estado funcionando durante las 24 horas desde que comenzaron los ataques el pasado 7 de octubre. Tierra, mar y aire. Ataca a objetivos terroristas de Hamas de manera constante. Los identifica y trata de acabar con ellos de manera quirúrgica, aunque, como comentábamos, provocando bajas civiles y calculando cuántas bajas civiles va a haber en cada uno de los ataques. Cuando el semáforo de la inteligencia artificial, vamos a llamarlo así para que todos nos entendamos, le dice a Israel que puede llevar a cabo sus ataques, el siguiente paso es la clave. Es un humano, es un oficial del ejército, el que se asegura que lo que dice la inteligencia artificial es verdad, que no se está columpiando, vamos a decir. Los operadores del sistema Evangelion, como lo llaman en Israel también, en una manera de jerga secreta militar, están haciendo estimaciones preliminares del número de civiles que podrían morir como resultado del ataque, pero la decisión final la ejecuta siempre un humano. Sin embargo, los expertos de inteligencia artificial, los de los conflictos armados, a los que ha consultado el diario británico The Guardian, recordemos, de donde salen estas informaciones, dicen que todavía son escépticos en cuanto al funcionamiento que está teniendo la aplicación real de la inteligencia artificial en el campo de guerra. El ejército de Israel es verdad que tiene una gran base de datos de donde sacan la mayoría de sus pasos para las operaciones militares. La gran mayoría de los objetivos en Gaza, incluidas viviendas, también están dentro de la base de datos que utiliza la inteligencia artificial para calcular si un ataque se puede llevar a cabo o no. Esa cifra se calcula, es conocida de antemano por las unidades de inteligencia, que también saben poco antes de llevar a cabo el ataque aproximadamente cuántas víctimas civiles van a morir. Y ponemos el foco aquí porque es relevante de cara a la crisis diplomática que se ha destapado en los últimos tiempos entre los aliados occidentales que al principio de la guerra decían apoyar incondicionalmente a Israel, pero que ahora, mañana hacemos 2 meses desde que se lanzaron los primeros ataques de Hamas, están cambiando prácticamente todo su discurso diplomático y la mayoría es de apoyo a los gazatíes en contra de los ataques de Israel. Los bombardeos a objetivos no militares, estamos hablando de residencias privadas, de edificios públicos, tienen como objetivo básicamente elevar la presión
sobre Hamás, ejecuciones de este tipo, las quirúrgicas, las de la inteligencia artificial, que se han incrementado durante los últimos meses, que no es una novedad, porque estos sistemas se han podido utilizar también en Ucrania, según publica el The Guardian, pero que dan cuenta de la modernización de la guerra y de los conflictos bélicos a la que nos enfrentamos en este 2023. La novedad del sistema Evangelio de confirmarse el uso sobre la población civil precisamente sería la implementación de este tipo de herramientas letales en un escenario real. Recordemos, escenario real sobre el que al final terminan decidiendo los seres humanos. En un contexto en el que las preocupaciones sobre los riesgos éticos y las presiones occidentales sobre el uso de este tipo de tecnologías van aumentando, supone un grado de complejidad más para unos sistemas de inteligencia artificial que pueden predecir el futuro de la guerra. Sistemas que ya se están empleando, sistemas a los que Israel pone nombre propio. El Evangelio, la inteligencia artificial que utiliza Benjamin Netanyahu para la guerra en Gaza. Una de las claves de la jornada es sin duda esta, la escalada de violencia en Oriente Medio, pero hay otros asuntos que nos hacen mirar, en este caso, a Rusia, no por el conflicto en Ucrania, que por cierto en febrero va a empezar ya el segundo año en un invierno que ya se vaticina desde Europa, va a ser realmente duro para los ucranianos, pero lo ponemos en Rusia básicamente por la crisis que está provocando las sanciones, los paquetes de sanciones que desde Estados Unidos, desde la Unión Europea, se está queriendo imponer a la economía rusa para tratar de lastrarla, que no crezca tanto y que Putin no pueda financiar la guerra en Ucrania, algo que no está funcionando. A la vista está, según los datos macro que hemos ido conociendo de Rusia y de ingresos, por ejemplo, petróleo o gas, hemos ido conociendo que proceden del país euroasiático. El aviso del que venimos a hablar hoy se lanzaba ayer a última hora de la tarde. La bolsa de Moscú lanzaba las primeras alertas y le decía a Estados Unidos que, ojo, tuviera cuidado con imponer más sanciones porque estaban decididos a prohibir todo comercio de títulos con dólares estadounidenses, con USD, si se imponían más sanciones a la bolsa de Moscú, al gestor de los mercados financieros rusos, al igual que se había hecho, por ejemplo, con el Parque de San Petersburgo, el segundo más importante de toda Rusia, sobre todo después de, como decíamos, que Washington pasara a la ofensiva a principios del mes de noviembre contra la bolsa de San Petersburgo, un cambio de paradigma como parte de medidas más ampliadas, en este caso para frenar las futuras capacidades energéticas de Rusia o la financiación de la guerra en Ucrania. Algunos actores del mercado ruso creen que la bolsa de Moscú podría ser el siguiente objetivo y en concreto hablamos de las de San Petersburgo, que son las que ya se aplican, porque esas sanciones lo que hacían en la práctica era prohibir el comercio de acciones en la bolsa. Una bolsa especializada en las transacciones de acciones extranjeras. Querían ajustar la estrategia para centrarse en los acuerdos en rublos, pero de momento no lo han conseguido. Y sí que es verdad que ha caído el tráfico de acciones, el tránsito de acciones en la bolsa de San Petersburgo como consecuencia de las sanciones estadounidenses. Más de 2/3 de los fondos en moneda extranjera de los clientes están ahora, por ejemplo, bloqueados. Algo que el MOEX, el índice medido en rublos de la bolsa de Moscú, ha sentido en el último medio año. Lo estamos viendo en este gráfico. Hemos visto, hoy lo vemos con caídas superiores al punto porcentual, pero prácticamente es invariable la cantidad de transacciones que se ha vivido en la bolsa de Moscú en estos últimos tiempos. Una gestión del mercado en rublos que parece que está consiguiendo poner en la práctica y llevar a buen término el gobierno ruso, pero que ahora se enfrenta a esa desdolarización de la economía rusa, al menos por la parte de los mercados financieros en lo que se refiere. El contrapeso, el dólar. El dólar está perdiendo peso en la práctica dentro del mercado ruso. El par de divisas dólar-rublo representó el 78% de las operaciones en la bolsa de Moscú en el primer trimestre de 2022. En octubre-noviembre del 23 la participación había retrocedido ya hasta el 32%, más de la mitad. Mientras tanto, el yuan se ha convertido en el mayor jugador de una participación a principios del 22 de apenas el 1%, ahora representa el 43% de las operaciones del mercado de divisas en Moscú. Y aquí lo estamos viendo. En marzo es el último dato actualizado que da la bolsa de Moscú. Sí que estamos viendo cómo las transacciones en yuanes llegan a superar las de dólares, algo que se empezó a poner en marcha a principios del año que viene, cuando se cumplía precisamente un año del inicio de la guerra en Ucrania, cambiando toda la constante que había sido la general desde concretamente marzo de 2022, según los datos que publica Bloomberg, como decimos, en base a las cifras que ofrece la bolsa de Moscú, como por ejemplo veíamos en marzo de 2022, el yuan, que es la barra negra, representará apenas parte del comercio de las acciones en Moscú, y el dólar
prácticamente ser la divisa reina dentro de este mercado, un mercado que se negocia en rublos, pero que se intercambia también a través de los dólares. Vemos un cambio significativo de paradigma, concretamente desde el segundo trimestre de 2022. A partir de junio empezó a crecer el peso del yuan, se fue estabilizando. A mediados de octubre del año pasado se empezó a equiparar el peso de las transacciones en dólares con las de yuanes, volvió a caer, pero aún así vemos como en la recta final, cuando ya se hacía un año de la guerra en Ucrania, el yuan conseguía ganar peso en la bolsa de Moscú con respecto a las transacciones en dólares, algo que es verdaderamente significativo si hablamos de una modificación de los intercambios monetarios en los mercados mundiales. En este caso, por primera vez el yuan superó en términos de volúmenes de transacciones mensuales en febrero, se hizo y se acentuó la crisis en el mes de marzo. Antes de la invasión las negociaciones llegaron a caer y algo que ha ido pesando sobre la economía de Rusia sobre la economía estadounidense, sobre todo sobre el peso del dólar en la economía mundial, a medida que se iban imponiendo más sanciones y cuando ya, por ejemplo, Europa prepara el 12º paquete con el que tratar de seguir afectando a la economía rusa. Rusia ha estrechado sus lazos con China desde la invasión en febrero del 22, que provocaron unas relaciones con Occidente. En marzo, el presidente Xi Jinping viajó a Moscú, realizó su primera visita al extranjero tras la reelección y prometió al Kremlin ampliar la cooperación en áreas de comercio, de inversión, cadenas de suministro, megaproyectos, energía o alta tecnología. Y aquí lo estamos viendo, cómo las transacciones en el mercado mundial en yuanes se han disparado en estos últimos meses, en el último año, concretamente también el dato hasta marzo de 2023, que cuando lo tenemos actualizado, los yuanes rublos representan las transacciones en la línea negra. Si miramos a las transacciones en dólares rublos, representan la línea roja y vemos cómo hay una práctica paridad en cuanto al uso de ambas divisas, yuan y dólar, con respecto del rublo en la economía rusa hacia febrero del 23, pero como a partir de entonces el yuan ha superado de manera estratégica el billete verde en las transacciones en la bolsa rusa, algo que deja en evidencia cierto cambio de paradigma en cuanto a las transacciones comerciales y sobre todo a la parte de la desdolarización de la economía rusa en el mundo en el que vivimos. Hay menos dólares en el mercado ruso, al menos. Eso es una realidad palpable que se observa en números como los mostrados. El caso es que desde media sesión en los mercados financieros se llevan publicando noticias, se las hemos ido contando aquí en Negocios Televisión de manera puntual y precisamente afectando a China y parte de su peso en la geopolítica internacional después de que Italia anunciara que abandonaba la iniciativa de la ruta y la seda, se retiraba formalmente del plan de infraestructura del gobierno chino, 4 años después de convertirse en el único país del G7 en entrar dentro de este pacto, en el ser el único país que lo suscribía. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, lo llevaba anunciando tiempo, tenía que confirmarlo antes de final de ejercicio y finalmente hoy lo ha notificado en una decisión que podría afectar gravemente a las acciones del lujo italiano, básicamente porque China es uno de los principales compradores de este tipo de productos del lujo a países europeos como puede ser Italia, pero también Francia. ¿Cuál es el problema? Que ahora Italia puede vérselas complicadas para mantener el pulso a este mercado del lujo si en este caso se desquita, como ha anunciado, de la iniciativa de la franja y la franja y la seda de China. Meloni lo considera a día de hoy, y ya lo han publicado varios medios de su país, como una promesa electoral cumplida. Y vamos a la última de las claves de la jornada, a el cambio de opinión que al parecer ahora está siendo creciente en el Reino Unido con respecto a la Unión Europea. Todo empezó con unas declaraciones que escuchábamos la semana pasada, que dejaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, diciendo que eran sus hijos los que iban a tener que arreglar todo el problema, pero que la dirección del viaje era clara, que el Reino Unido volviera a estar dentro del bloque comunitario. Algo que en Londres se escuchó con cierto escepticismo, básicamente porque los conservadores, quienes están en el poder, se congratulan de haber llevado el Brexit a término hace ahora 3 años, pero que en Europa fueron tomando forma. Fueron declaraciones que se fueron haciendo crecientes y que han calado, al parecer, en la opinión pública británica, después de conocerse sobre todo una encuesta de YouGov que dice que el 57% de los británicos dicen estar dispuestos ahora al volver al mercado único, aunque eso suponga el libre tránsito de personas, el libre tránsito de trabajadores, algo que fue precisamente
una de las promesas electorales, acabar con este libre tránsito que llevó al Brexit a ser una realidad en 2016. El primer ministro Rishi Sunak hace oídos sordos a las advertencias, lo hemos visto en los últimos meses. Dice que es gracias al Brexit lo bien que le está yendo a la economía, a pesar de inflación, a pesar de crecimiento económico estancado, igual que en el resto del mundo, o a pesar de los avisos del Banco de Inglaterra porque la economía puede no soportar los vientos en contra que le vienen. ¿Eso es todo? No. Aparte de los hechos, es verdad que las afirmaciones son, en el mejor de los casos, medias verdades por la parte política. En el peor de los casos, pues falsedades palpables. La realidad es que Reino Unido está dispuesto a volver a mirar a Bruselas. Esto lo dicen las encuestas, no lo decimos nosotros. La mayoría de los británicos dice sí a ingresar de nuevo en el mercado único porque consideran que las opciones económicas y de desarrollo que van a tener dentro de Europa no las están teniendo 3 años después de haberse hecho efectiva su salida. No hay crecimiento mayor que el del bloque en Londres, hay listas de espera más largas en la sanidad pública y el papel diplomático británico apenas se ha modificado, estando dentro o fuera de las esferas de influencia bruselenses. Como dice von der Leyen, la dirección del viaje está lejos de ser un árido Brexit, el que tenemos después de 3 años de firmarse, y por lo tanto, desde el reingreso en Gran Bretaña hasta un programa de investigación como el Horizon, al que volvió Reino Unido hace apenas unas horas, dan cuenta de la disponibilidad que tienen los británicos a volver a operar dentro de Europa, básicamente porque es una de las cooperaciones más estrechas que tienen desde hace siglos. ¿Volverán a unirse? Es la gran pregunta que queda en el aire, aunque el sentimiento a favor de la Unión Europea en Londres está creciendo. El movimiento europeo es el mayor de toda su historia y en el Gran Londres, la región en la que se enclava la capital, hay un fuerte apoyo, especialmente entre los jóvenes. Los miembros del Partido Laborista, por cierto, que son los primeros que van en las encuestas a día de hoy de cara a las próximas generales, son los que más están a favor de volver a Europa. Volver a unirse significaría, dicen, crecimiento más rápido de niveles de vida, mejor seguridad y, paradójicamente, una menor inmigración. Una historia que, dice, funcionan bien tanto en zonas urbanas como en las rurales, que apostaron por la salida, pero que ahora parece al menos que dan media vuelta a lo que dicen y le dan la razón, sobre todo, a lo que dijo von der Leyen. Ojo a esas declaraciones que llegan desde Londres. Nosotros, así pasan 20 minutos sobre las 3 en punto de la tarde, mercados financieros que mantienen el tono optimista a esta hora de la tarde, que mantienen ciertas subidas para la renta variable europea. Aquí en casa el IBEX 35 por encima ya de los 10.250 puntos. Pausamos para publicidad, unos segundos nada más y volvemos con todo el análisis, toda la actualidad en negocios.